Bueno, ¿qué hay atrás de esas acusaciones tan graves, de esa detención y sobre todo que le han negado la libertad bajo fianza al apóstol de Cristo, al líder de la iglesia, la luz del mundo, a Nazón Joaquín García? Quédese con nosotros para que se entere de que puede haber ahí intereses políticos de ciertos personajes en Estados Unidos que están provocando pues su encarcelación. Soy María Antonieta Flores Astorga, periodista, y vamos a platicar con Israel García, quien es un abogado precisamente de la Iglesia La Luz del Mundo. Bueno, estamos con el doctor Israel García Íñiguez, quien es abogado en la Iglesia La Luz del Mundo, que en este momento, bueno, está en problemas, vamos a decirlo así de esta manera. Está en problemas una iglesia que ha ido creciendo paulatinamente durante los últimos tiempos. Feligreses que llegan ya a un número muy considerable, unos 5 millones de personas. Y yo quisiera saber si hay sostén, o sea, ¿cuál es el sostén que tienen esas acusaciones contra su líder, contra el apóstol de Cristo, como le llaman a Nazón Joaquín García? Sí, fíjate que primero te quiero agradecer la oportunidad de que podamos compartir con tu público, con tu audiencia, nuestra postura. Realmente es una situación muy sui generis, porque las acusaciones que se vierten se dan a través de un sitio de internet. Ni siquiera es una situación personal, digamos, que vaya alguien y acuda a la búsqueda de la justicia. Se da a través de un sitio en donde la Fiscalía abre para efectos de poder investigar este tipo de delitos. Estamos hablando de la Fiscalía de California. La Fiscalía de California abre este sitio y a partir de ahí se presentan estas acusaciones. Al día de hoy, incluso la defensa ha manifestado muchas veces que incluso aunque es un derecho que tiene la defensa, conforme al sistema judicial norteamericano, de que les sean partícipes, les hagan partícipes de las acusaciones, de las pruebas que se tengan, al día de hoy no se les ha entregado nada. Sabemos nosotros que los fiscales en Estados Unidos son actores políticos, más políticos que jurídicos a veces. Esto tiene un trasfondo no solamente político, también religioso. La Iglesia La Luz del Mundo ha ido creciendo exponencialmente, de tal forma que su crecimiento ha ido afectando la situación de otras asociaciones religiosas. En este sentido nosotros hemos ido creciendo, tan es así que hoy en día tenemos presencia en 58 países, somos más de 5 millones de personas y vamos creciendo. Solamente en México tenemos alrededor de 2 millones de personas. La iglesia tiene mucha presencia, no solamente aquí en Jalisco, en Veracruz. ¿Y con esto hubo desmatnada o no? Ahora que acusan al apóstol de Cristo. Fíjate que eso era uno de los fines invariablemente que buscaban con estas acusaciones falsas. Espérame, antes de que sigas, ¿quién buscaba antes? ¿Quién está atrás? O sea, porque creo que no hacen ni el Estado, ni es el país, ni es el fiscal solo. ¿Quién? ¿Y por qué tanto interés ahora? Fíjate que sin duda el interés surge hoy del crecimiento que se da en la iglesia. También ellos pensaban que quizá al iniciar una persecución de este tipo, muchas personas dentro de la iglesia pues iba a haber una desbandada, iba a haber desunión, iba a haber una destrucción total de la fe. Como te digo, desde un principio vimos que el ataque no era solo para el apóstol de Jesucristo como persona, porque si fuera como persona, desde un principio se hubiera visto solamente el llevar el proceso jurídico en contra de Nazón Joaquín. Sin embargo, se incluye desde las denostaciones del fiscal a la iglesia, a la luz del mundo. Quiere decir que no solamente Nazón Joaquín está en juicio, imagínate qué grave. Y aparte 2 mujeres. Qué grave, claro. Sin embargo, aquí a lo que voy yo es que es una persecución religiosa. En un país donde la libertad religiosa se supone que fue el fundamento, porque los que llegaron a Estados Unidos, ustedes saben, fueron huyendo de una persecución religiosa. Entonces, a partir de ahí generaron un sistema que ellos buscaban, en el que la libertad religiosa pudiera ser plena, no hubiera persecuciones, y que, digamos, que antiamericano, como ellos llaman, que antiamericano que un fiscal de California inicie una persecución a estas alturas. El fiscal
es un tema político, es un actor político dentro del sistema norteamericano. Como tú bien lo sabes, el tema del discurso de odio hoy en día en los temas político-electorales se ha convertido pues bandera, ¿no? en una bandera muy importante. No solamente, digamos, lo vimos con el presidente Donald Trump, cómo accede él al poder, atacando a un sector de la población, como lo estamos viendo también, lo vimos en Brasil. Hay muchos casos que lamentablemente en el mundo estamos viendo cómo el discurso de odio se ha convertido en una bandera para atraer votos. El fiscal norteamericano lamentablemente ha tomado esta cruzada en contra de la iglesia, la luz del mundo, y él tiene pues es una, y yo los invito a que busquen quién es el fiscal Becerra en redes, no ha de ser difícil para tus internautas. No, pero tú diles, porque sí es un personaje que tiene sus encuentros ahí. Es un personaje que incluso estuvo inmiscuido en un escándalo muy fuerte, un escándalo que implica la utilización de hackers. Fíjate que cuando él fue diputado en el Congreso de los Estados Unidos, él fue líder de la bancada de su partido, y a partir de que él es líder de la bancada de su partido empieza a contratar hackers. Contrata a unos hackers, o bueno, digamos que especialistas en informática, para no decirles hackers. Contrata especialistas en informática, y después sus compañeros y también los compañeros dentro del Congreso se empiezan a dar cuenta de que los están espiando, de que hay un espionaje informático. A partir de eso se inicia una investigación y se da cuenta el FBI que dentro de del servidor que utilizaba el fiscal Becerra hay probables indicios y evidencias de que existió este espionaje informático a sus compañeros. Lo pueden buscar en internet como el escándalo Awan. Y creo yo que eso les va a dar mucha vista de qué es. Y es importante el que te haga énfasis en el espionaje informático, porque hoy en día en este juicio, en las primeras, de hecho la primera participación que tiene la defensa, manifiestan que el apóstol de Jesucristo es víctima de una acusación que tiene que ver con un espionaje informático. Es una víctima de sabotaje informático. ¿Y quién tiene, digamos que convenientemente, un ejército de hackers o un equipo de hackers a su servicio? Pues el fiscal Becerra. Sí. Claro. ¿El qué quiere? ¿Qué aspira el fiscal? El fiscal actualmente tiene que demostrar un logro. Sí. Un logro. Al día de hoy existen muchas denuncias por pederastía que él no ha querido investigar. Y él tiene que buscar un logro que le permita tener un trampolín político para después buscar la gobernatura. El señor es político. En virtud de eso, pues se da esta persecución buscando un gran escándalo. Un gran escándalo, y aparte el poder demostrar que está haciendo su trabajo. Condenar, pues. Que está haciendo su trabajo, entre comillas, cuando dentro de su trabajo, y podemos ver cómo en Estados Unidos pues ha habido muchos casos de pederastía, y no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Sin embargo, en California, qué casualidad que no se ha investigado ninguno. A ver, ¿ustedes consideran que este tipo de persecuciones obedece a qué y ha habido otras? Fíjate que en Estados Unidos de alguna forma la discriminación, sobre todo racial, es un tema que se da muy seguido. Sin embargo, yo creo que aquí es donde podemos apelar a que la gente vea y revise los vínculos que tiene el fiscal de California con la Iglesia Católica, ¿no? Al final es un católico ferviente. Él fue nombrado por Jerry Brown, que fue un gobernador de California, que él estudió en el seminario. Entonces hay muchos vínculos. Digamos que cuando eres juzgador, tú tienes un conflicto de interés, no solamente te tienes que abstener de participar. La ley lo sí, claro, no solamente con los que son tus amigos, también con tus enemigos, porque allí ya no puedes tú garantizar tu imparcialidad.
Y es un tema muy importante que de alguna forma también puede darle a la gente, digamos que a las personas que nos escuchen, pues un norte sobre de quién estamos hablando. ¿De dónde viene esto, no? Sí, digamos que lamentablemente esto ha dejado de ser un juicio a una persona y se ha convertido en un juicio a una religión. Y creo que eso ninguna constitución, incluso la constitución norteamericana, lo prohíbe. Y creo que es algo que nos está tocando a vivir a nosotros. Pero nosotros no estamos ni porque sí, como tú, no estamos en esta tesitura de ser parte de esta iglesia, pero con todo respeto quisimos saber cuál es su postura y que todos tenemos derecho a defendernos y que ojalá cuando ya esto tenga un final, pues volvamos a hablar. Muchísimas gracias al abogado Israel García Íñiguez por su participación. Yo te agradezco a ti la oportunidad y yo quiero invitar a todo tu auditorio para que más allá de la convicción o la opinión que tengan del tema, sí apelar y rogar por la comprensión y por cuando emitimos una opinión, un juicio, un comentario, el pensar dos veces, ¿no? A veces es muy fácil tirar las piedras, ¿no? El emitir un juicio a alguien cuando no tenemos los elementos y cuando nos dejamos llevar por lo que vemos a veces en los medios de comunicación. Yo he estado en esta religión toda mi vida, mis padres han estado en esta religión. Entonces te puedo decir con conocimiento de causa que esos son puros mitos y leyendas. Sin embargo, sí apelamos a simplemente ese respeto. No buscamos el imponer nuestra manera de pensar, no buscamos el imponer nuestra forma de vivir, pero sí solicitamos que se nos respete en nuestras creencias y que no se utilicen nuestras creencias para actos de discriminación e intolerancia. Pues ahí está. Somos periodistas, tenemos que saber qué está pasando de los dos lados del mundo. Y esperamos sus comentarios aquí en Patria 24/7. Hasta la próxima, les saluda María Antonieta Flores Astorga.